Mis amados hermanos, en el año 1873 existió un hombre, un abogado famoso, exitoso de Chicago llamado Horacio Spafford. Este hombre escribió uno de los himnos más hermosos que tenemos disponible hoy en día, llamado It is well with my soul, que en español significa está bien con mi alma. Y lo sorprendente de este himno no solamente es su belleza rítmica ni su letra, sino bajo qué circunstancias este hombre escribió este himno. Fue en ese año de 1873 cuando este hombre, Horacio Spafford, recibió un telegrama que contenía solamente dos palabras que decían saved alone, que significa salvada sola, y era de su esposa, Ana. El barco en el que ella viajaba con sus 4 hijas lamentablemente había naufragado y sus 4 hijas habían fallecido. Solamente ella había sobrevivido a ese naufragio. Spafford, que ya había perdido casi todos sus bienes en un incendio de Chicago, había perdido su casa, había perdido su negocio, había perdido sus autos, todos sus bienes en ese gran incendio que hubo. Este hombre tomó el primer barco que pudo para ir a encontrarse con su esposa, que evidentemente se encontraba destrozada a causa de la muerte de sus hijas. Se cuenta que a mitad del viaje, Spafford se acercó al capitán del barco y le preguntaba que dónde había sucedido el accidente. Entonces este capitán se acercó a él y le dijo, bueno, justo por donde estamos pasando en este momento calculamos que fue donde tus hijas fallecieron. Ahora, hermanos, imaginen a este hombre mirando la inmensidad del océano oscuro a medianoche. ¿Qué respuestas en ese momento podía tener este hombre? Saben, hermanos, ninguna explicación teológica sobre la soberanía de Dios o de la fragilidad humana podía devolverle el aliento a él. Estaba destrozado. En ese momento los porqués de este hombre eran como intentar apagar un incendio forestal con una gota de agua. No había nada que aliviara su dolor. Sin embargo, en medio de ese silencio abrumador, Spafford no encontró una explicación. No encontró unas respuestas a sus tantos porqués, pero sí encontró una visión del Dios soberano que gobierna incluso ese mar que se llevó a sus hijas. Y estando allí, en ese momento en su camarote, escribió las palabras o unas famosas palabras con las que comienza su himno que dice: si la paz como un río sigue mi camino, o si las olas de angustia ruedan, está bien con mi alma. Si la paz como un río sigue mi camino, o si las olas de angustia ruedan, está bien con mi alma. Hermanos, esta es una declaración de confianza hermosísima. Es decir, este hombre lo que estaba diciendo era que a pesar de que su mundo exterior estaba devastado, destrozado, su mundo interior estaba sostenido por el Dios soberano. Es como si dijera, mi cuerpo sufre, mi alma, mi corazón llora, mi mente no entiende, pero lo que está dentro de mí, mi alma, eso que está unido a Dios, está seguro. Saben, muchos de nosotros en medio del caos y de la prueba intentamos desesperadamente buscar respuestas por parte de Dios, ¿verdad que sí? Cuando estamos en esos momentos difíciles siempre le preguntamos a Dios ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? Buscamos respuesta. Queremos exigirle a Dios que nos digan por qué suceden las cosas de esa manera. ¿Por qué a nosotros que tratamos de hacer las cosas bien y vivimos para su gloria nos tienen que suceder cosas tan fuertes? Nuestro corazón se desespera tanto al punto de querer respuestas claras y de inmediato. No queremos esperar. Vienen a nuestras mentes muchos ¿por qué? ¿Por qué? Y queremos que esas dudas sean satisfechas para que nosotros podamos tener paz. Pareciera que las respuestas de nuestros porqués es lo único que va a darnos paz en nuestro corazón. Pero ¿saben qué es lo peor, mis hermanos? Que nuestro corazón es tan malvado, tan egoísta y tan inconforme
que así Dios decidiera darnos todas las respuestas, aún así estaríamos insatisfechos. Aún así. Por eso el título de nuestro sermón: cuando los porqués no bastan. Tenemos allí en pantalla. Cuando los porqués no bastan. Hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, que nuestra paz no depende de una respuesta a nuestros porqués, sino que depende de aquel que en su perfecta sabiduría decide voluntariamente no darnos todas las respuestas. Y ese será el argumento de nosotros el día de hoy. Lo van a tener allí también. Nuestra certeza no nace de entender los porqués, sino de conocer a aquel que lo gobierna todo. Voy a repetirlo. Nuestra certeza, recuerden el nombre de la serie, certeza en medio de la incertidumbre. Bueno, el argumento de hoy es: nuestra certeza no nace de entender los porqués, sino de conocer a aquel que lo gobierna todo. Amén. Y para entender esto, no hay mejor lugar en toda la escritura que el libro de Job. Job fue un hombre que literalmente lo perdió todo, excepto su vida. Y fue un hombre que durante gran parte de lo que narra su libro gritó desesperadamente muchos porqués. ¿Por qué? Él no solo quería sanar. Este hombre quería una explicación. Él quería que el creador del universo bajara y le rindiera cuentas, le diera explicaciones de su sufrimiento. Y al final de la historia, que es lo que vamos a considerar el día de hoy, sucede lo que Job tanto anhelaba. Dios aparece en la escena. Dios rompe el silencio. Pero lo hace de una manera que rompe todos los esquemas religiosos. Dios no viene a consolar a Job con unas palmaditas en la espalda, ni a darle información detallada por qué él permitió que él sufriera todo lo que estaba sufriendo. No fue así. Dios viene a mostrarle quién es el que está sentado en el trono gobernando desde los cielos. La voz del Todopoderoso ahora va a ser escuchada. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por este día y por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos exponernos a tu palabra y a verdades tan profundas y tan confrontadoras como la que encontramos en el libro de Job. Permítenos atesorar esta verdad, Señor, y que eso pueda impactar nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que me uses en la predicación, Señor, y que permitas que mis hermanos puedan atender a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, hoy vamos a considerar la parte final del libro de Job. Todos estamos allí en Job 38, ¿verdad? Vamos a considerar a partir de allí, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42, versículo 6. Sí, sabemos que son muchos capítulos. Y obviamente por ser tantos capítulos, por ser un pasaje tan largo, no vamos a leerlo corrido, evidentemente, sino que vamos a ir tomando algunos versos para reforzar la idea central de lo que estamos viendo, ¿ok? Así que Job 38, la estructura de nuestro sermón es muy sencilla. Vamos a verlo en dos partes. De el verso 38 al 41 vamos a ver a Dios hablándole a Job. Del 38 al 41 va a ser Dios dirigiéndose a Job. Y del versículo, o en los primeros 6 versículos del capítulo 42, vamos a ver a Job respondiendo, o a Job hablándole a Dios en respuesta a todo lo que ha escuchado. Dos bloques, dos partes bien sencillas. Pero mis hermanos, para poder entender el peso y la gloria de lo que estamos a punto de leer en el capítulo 38 y en adelante, necesitamos mirar rápidamente hacia atrás, un poco el contexto. Necesitamos recordar cómo es que Job llegó hasta este punto, hasta este momento. Si nosotros nos vamos al inicio del libro, vamos a notar que Job no era un hombre descuidado de Dios, como muchos podrían pensar. De hecho, como pensaban sus amigos, que era un hombre que estaba haciendo cosas malas y por eso estaba sufriendo. No dice que Job era un hombre descuidado. La Biblia afirma que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job 1:1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable. Mire cómo lo describe: intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Miren cómo las escrituras describen a este hombre que tanto sufrió. Era un hombre piadoso, bien visto a los ojos de Dios. Y también era un hombre muy bendecido. Dice el segundo verso de Job 1, que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Podríamos decir que era un hombre que no solamente tenía su vida resuelta materialmente hablando, sino que contaba con el favor de Dios. Creo que todos nosotros quisiéramos estar en esa posición, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de lo intachable y lo bendecido que era, en un abrir y cerrar de ojos su vida fue sacudida por completo. Por completo. El libro, narra un diálogo que ocurrió entre Dios y Satanás, el enemigo de las almas. Dios le pregunta a Satanás de dónde venía y Satanás le dice, bueno, yo vengo de dar algunas vueltas por el mundo, estaba viendo algunas cosas. Y Dios le pregunta si se había fijado en su siervo Job, si lo había visto, su siervo justo y fiel, le dice Dios a Satanás. Dios se enorgullece por Job o de Job, diciéndole a Satanás que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Y Satanás le dice, bueno, claro, si lo tienes tan consentido, obviamente va a ser así, va a ser un hombre recto. ¿Cómo te va a maldecir un hombre que esté así? Quítale todos los beneficios, quítale todas las bendiciones que tienes para que tú veas cómo él reniega de ti de inmediato. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Satanás? Todo lo que él tiene ahora está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano sobre él. En otras palabras, era como Dios diciéndole, puedes tocarlo, puedes quitarle todo lo que tienes, pero no le hagas daño físico. Satanás, me imagino que una sonrisa de oreja a oreja salió de ahí, brincando en una pata, feliz de poder quitarle a Job todas las bendiciones que tenía. Y hermanos, bastó un solo día para que él hiciera desastre con este hombre. Un solo día. En un solo día le quitó todo. Su ganado, sus bienes, su dinero y asesinó a sus 10 hijos. Y en medio de ese dolor tan grande, Job pronunció las famosas palabras que muchos conocemos. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios estaba feliz como Job conservaba su integridad en medio de una prueba tan difícil. Pero Satanás quería más. Satanás siempre quiere más. Y le dice a Dios, bueno, afecta su salud y vas a ver cómo esa integridad que le queda se le acaba rapidito y te maldice. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Satanás? Él está en tu mano, pero no quites o respeta su vida. No le quites la vida. Y Satanás volvió a irse feliz, por supuesto, y de inmediato hirió a Job, dice el libro, con llagas malignas, desde la punta del pie hasta el último cabello de su cabeza. Y en ese momento es cuando se acerca a su esposa y le da un consejo maravilloso. Le dice, ¿por qué? ¿De verdad tú vas a seguir así, bendiciendo al Señor? Termina de maldecirlo y muérete. Y Job le responde otra frase famosa que conocemos, que dice, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Hermanos, hasta ahora Job había demostrado una confianza absoluta en el Señor. A pesar de la prueba tan difícil, él estaba confiado en su soberanía. Sin embargo, poco tiempo después aparecen en la escena 3 amigos. ¿Recuerdan? Estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes estuvieron al lado de Job 7 días y 7 noches allí, sin pronunciar una sola palabra, solamente acompañándolo. Y en ese tiempo, Job tiene una lucha interna grandísima. Y lo primero que él hace después de esos 7 días, cuando abre su boca, ¿saben qué es? Maldecir el día en que nació. Maldijo el día de su nacimiento. Dice que hubiese sido mejor que él no hubiese nacido. Y cuestiona qué ha pasado con Dios, porque al parecer ahora Dios se convirtió como en su enemigo, teniéndolo en esa situación de manera caprichosa, sin darle ninguna explicación. Y a lo largo de más de 30 capítulos, estos amigos prácticamente acusan a Job diciéndole, Job, si tú estás sufriendo así es porque seguramente algo malo habrás hecho, seguramente pecaste y por eso estás sufriendo.
Dios no castiga al inocente. Era lo que le decían sus amigos. Y Job intentaba defenderse en todo ese diálogo que se da en la mitad del libro. Job lloró, gritó, se quejó y repitió una y otra vez las mismas dos palabras que seguramente tú y yo hemos repetido en nuestras noches más oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué? Job quería un juicio. Job quería que Dios bajara y le entregara un reporte detallado que justificara su dolor y su sufrimiento. Él pensaba que la explicación que podía darle Dios iba a ser un bálsamo para él e iba a darle la paz que él tanto estaba buscando. Fíjense que al principio de la prueba, Job demostró una confianza absoluta en Dios. Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea Él por siempre. Yo no tengo nada que decirle. Cuando se enfermó, él decía, bueno, aceptaremos lo bueno de Dios y no aceptaremos lo malo de Dios. No tengo nada que recriminarle. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento se extiende por más tiempo? Ahí es la verdadera prueba. Ahí la cosa empieza a apretar. Ahí es donde Job empieza a flaquear y a desesperarse a tal punto de ahora sí recriminar a Dios. Ahora en vez de confiar y esperar, empiezan los porqués. Job, en medio de su desespero, empieza a cuestionar a Dios y a exigirle. Mira lo que dice Job capítulo 7, versículos 19 y 20. Job le dice a Dios, ¿nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Job 10, versículo 2, 3. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Es justo para ti oprimir? Son palabras de Job a Dios. Job 10, 18. ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Job 13, 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Y un último, para no extendernos demasiado en esto. Job 30, 20 y 21. Clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. ¿Ven cómo Job le está hablando al Dios de los cielos? Hermanos, ¿cuánto nos parecemos a Job en medio del sufrimiento? ¿Cuánto nosotros nos parecemos a Job en medio del sufrimiento? Y yo dudo, hermano, que los que estamos aquí hayamos sufrido como sufrió este hombre. Cuando la prueba inicia, todo parece ser fácil. Todos estamos como Job, aguantamos un poco. Pero a medida que pasa el tiempo, ya no nos seguimos viendo tan espirituales como creemos que somos. Empezamos a pelear con el Señor. Empezamos a cuestionar sus decisiones, su dureza, su forma de afligir. Nuestra teología se basa en la lógica de pensar como los amigos de Job. A los buenos le pasan cosas buenas, a los malos le pasan cosas malas. Esa es nuestra lógica muchas veces. Pero la Biblia en muchas oportunidades nos demuestra que eso no es así. Hermanos, los justos van a sufrir. Los justos van a sufrir, eso es algo seguro. Y los impíos muchas veces puede irles bien, pero eso o esa aparente prosperidad no necesariamente demuestra que Dios está de su lado. Lo hemos aprendido como en el Salmo 73. ¿Recuerdan de Asaf? Sabemos que Dios estaba con Job. Sabemos que Dios lo consideraba un hombre recto, intachable, que le amaba. Solo que en medio de la presión del sufrimiento muchas cosas pueden suceder. Como decía el pastor Julián al principio, muchas cosas salen a flote en esos momentos. Muchos porqués salen a relucir y eso era lo que estaba pasando con Job. Tenía muchas preguntas, tenía muchas exigencias. Él quería que Dios le diera la cara y le ayudara a entender todo lo que estaba pasando. ¿Y saben qué pasa a partir del capítulo 38? Dios aparece. Dios finalmente, después de todo ese poco de capítulos, Dios, los amigos de Job hablando y Job hablando y preguntándole a Dios y recriminando a Dios y estando desubicado,
En el capítulo 38 Dios dice, ahora yo aparezco acá. Recordemos que Dios habla al principio del libro, cuando dialoga con Satanás, y luego calla por todo ese tiempo. Son los amigos de Job que hablan y él mismo, mientras Dios, sentado en su trono, está escuchando. Pero ahora es hora de que Job escuche a aquel a quien él ha estado interrogando y cuestionando. Y cuando Dios aparece y rompe el silencio, no lo hace con una voz suave de consolación, lo hace desde un torbellino. Y lo primero que Dios hace no es responder las preguntas de Job, sino ahora Él va a hacerle preguntas a él. Dios introduce a Job en el examen de física y astronomía más desafiante de la historia. Y las primeras palabras de Dios para Job son estas, capítulo 38, versículo 1. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Yo estoy seguro que yo estoy hablando de una manera muy suave a como Dios hubiese hablado en ese momento. Versículo 3. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Tú te imaginas que Dios se apersone delante de ti y te diga, ciñe ahora tus lomos que yo voy a preguntarte, voy a hacerte unas preguntas y ¿sabes qué? Vas a tener que responderme a juro? Wow, qué palabras, hermanos, tan impactantes. Saben, Dios no empieza diciendo, Job, yo lamento mucho lo de tus hijos y bueno, voy a explicarte un poco qué fue lo que pasó con Satanás. No. Dios le dice, Job, tú me has hecho muchas preguntas, pero ahora amárrate bien los pantalones porque soy yo el que te va a preguntar a ti. ¿Y sabes qué? Me vas a tener que responder. Hermanos, ya vimos algunas preguntas que Job le hacía a Dios. Y por falta de tiempo, como les dije, vamos a tomar solamente algunas preguntas de Dios a Job, que creo yo que con solo la primera basta para derrumbar cualquier exigencia de explicaciones. Miren lo que le dice en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Tú que quieres tirártela de sabio e inteligente, dime dónde estabas tú cuando yo creé el universo, es lo que le está diciendo Dios. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? ¿O le has hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento del este esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién le ha dado luz? ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién le da comida a los animales? ¿Eres tú, Job? ¿Quién decide qué va a comer y qué no va a comer? Y en el capítulo 40, Job empieza a tener destellos de lo que estaba pasando. Job empieza como a aterrizar poco a poco y ver lo que Dios estaba logrando con su interrogatorio. Porque en el versículo 4 y 5 del capítulo 40, Job le dice, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Job le está diciendo, ¿qué voy a decirte, Señor? Prefiero callar. Pero inmediatamente Dios le vuelve a decir, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Es como si Dios le dijera, no, es que no he terminado contigo, tengo muchas más preguntas, así que escucha y me vas a responder. Y le sigue preguntando, ahora un poco más directo, diciéndole en los versículos 8 al 10, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Imagínate esa pregunta de Dios. ¿Me condenarás tú a mí para tú justificarte? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios?
y truenas con una voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Hermanos, el verso 10 es muy confrontador. Es como Dios, como diciendo, dale, intenta ser majestuoso y digno. Inténtalo. Llénate de gloria, llénate de poder. Evidentemente es imposible que algo así pase. Pero en un caso hipotético, si Job intentara ser Dios, hermanos, todo sería un completo caos. Absolutamente. Porque la sabiduría necesaria que se requiere para gobernar todo lo que existe se encuentra en una sola persona. Y es en Dios mismo. Yo no sé, o seguramente algunos de ustedes, los que estamos aquí, hemos visto esa película de Jim Carrey que se llama Todopoderoso. En esa película, este hombre lo que estaba haciendo era peleando con Dios y recriminándole y diciéndole que estaba haciendo mal su trabajo. Y Dios se aparece y le dice, ¿sabes qué? Ok, ¿tú crees que puedes hacerlo mejor que yo? Perfecto, entonces hoy serás Dios. Y él empieza a hacer un poco de cosas locas, pero al final, ¿saben qué pasó solamente con intentar ser Dios? Literalmente todo se volvió un caos. No podía hacerlo. Todo fue un caos absoluto, no podía. Hermanos, ¿qué le está diciendo Dios a Job con todas estas preguntas? ¿Sabes qué? Le está mostrando la incapacidad de su lógica. Dios está paseando a Job por las galaxias para decirle, Job, tú estás intentando juzgar cómo yo gobierno tu vida, pero ni siquiera entiendes cómo yo gobierno o sostengo el universo físico. O sea, si tu mente humana no puede soportar o procesar los secretos de la creación visible, entonces, ¿cómo pretendes entender el misterio de mi gobierno moral y espiritual? ¿Cómo? Hermanos, nuestra incertidumbre muchas veces nace del orgullo inconsciente de creer que merecemos todas las respuestas. Pero lo que nos está enseñando este pasaje es que nuestra lógica es finita, pequeña, pero su sabiduría es infinita. Quitemos de nuestra mente el pensamiento de que para tener paz en nuestro corazón necesitamos entenderlo todo. Porque si Dios es lo suficientemente sabio para mantener las constelaciones en su lugar exacto por los siglos de los siglos, entonces Él es lo suficientemente sabio para cuidar de nuestra vida, aunque hoy parezca un completo desastre. De hecho, el discurso de Dios no se detiene en las estrellas, ni en el rocío de la mañana, ni en su creación, ni en los animales. Dios ahora da un giro en su conversación. Él ya le demostró a Job que su sabiduría está por encima de su lógica o de nuestra lógica. Pero ahora en los capítulos 40 y 41, Dios quiere demostrarle a Job que su poder está por encima de sus más grandes temores. Ahora Dios introduce en la escena una criatura aterradora que muchos hemos escuchado y leído en la Biblia, un monstruo marino llamado Leviatán. El Leviatán lo podemos ver también en el libro de Apocalipsis y en otros lugares de las Escrituras. En la literatura antigua, el Leviatán lo que representaba era el caos, era lo destructivo, las fuerzas salvajes del mal que el ser humano no puede controlar y no puede dominar. Eso representa el Leviatán. Ahora mire cómo confronta a Dios a Job en el capítulo 41, versículos 1 y 2. Dios le dice a Job, sigue con sus preguntas diciéndole, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz? ¿O perforarás su quijada con gancho? Mire lo que le dice más adelante, el versículo 7 al 10. ¿Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. Falsa es tu esperanza. Con solo verlo serás derribado. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dios le está diciendo a este hombre, ¿tú ves ese monstruo marino? Con solo verlo te derribarías por completo.
No puedes controlarlo en nada. En nada. Pero yo, Dios, lo creé. Pero tú no puedes hacer nada. Intenta hacerlo, dice el pasaje, intenta hacerlo. Te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer. Falsa es tu esperanza. ¿Cuál es el argumento de Dios aquí, hermanos? Él está diciendo en otras palabras, Job, mira esa bestia. Tú no puedes ponerle un anzuelo. Tú no puedes jugar con ella. Tú no puedes ir y ponerle un bozal para dominarla. No puedes. A ti te aterroriza solamente verla. Y si tú no tienes el poder para domar a una de mis criaturas salvajes, le dice Dios, ¿cómo pretendes presentarte a exigirle cuentas al Creador? ¿Cómo pretendes tú cuestionar al Dios que creó esa criatura que tú con solo verla morirías? ¿Quién eres tú para pararte delante de mí? Le dice Dios a Job. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros nos estamos identificando profundamente con esta historia. Porque todos necesitamos muchas veces esa pastillita de Ubicatex. Porque en medio de la prueba, cuando estamos mal, cuando somos vulnerables, en nuestro interior nos inflamos inconscientemente. En el sentido de querer toda la atención para nosotros. Normalmente nosotros somos egocéntricos, de por sí. Pero cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, muchas veces nos volvemos más. Porque queremos ahora atención. Yo estoy sufriendo, oren por mí. Yo estoy en un problema económico, denme ofrenda, ayúdeme. Yo estoy enfermo, tienen que venir a visitarme y consolarme, atenderme. Yo estoy deprimido, tienen que venir y darme una palabra de aliento porque yo estoy mal. Dios, estoy mal, ¿acaso no lo ves? ¿No vas a hacer nada con mi sufrimiento? ¿Ves cómo fácilmente demandamos cosas en medio de nuestra debilidad? Hermano, yo sé que muchas pruebas son duras, pero la realidad es que seguimos siendo los mismos inmerecedores de gracia, aún en el sufrimiento más fuerte de nuestra vida. No nos merecemos nada. Cuando estamos enfermos, no nos merecemos que nos visiten. Cuando estamos mal económicamente, no nos merecemos que nos ayuden. No nos merecemos la gracia. En otras palabras, no hay ninguna situación de aflicción que nos dé licencia para nosotros exigir algo. Nada. Lo que nosotros nos merecemos es la condenación eterna. Son las llamas del infierno. Y Él, Dios, por gracia, por medio de Cristo, ha permitido que no la tengamos. ¿Crees que eso es suficiente? ¿Eso es suficiente para ti o quieres algo más? ¿Quieres que Dios te dé un poco más? Sí, Señor, tú me salvaste, pero bueno, ayúdame también aquí, lo estoy pasando mal. ¿Crees que la gracia de Dios es suficiente para ti? Suena loco, hermanos, pero lo dice Santiago y lo hablábamos también al principio. Siéntanse dichosos de atravesar por diversas pruebas. Si tú estás en Cristo y estás sufriendo, siéntete dichoso. Siéntete dichoso de sufrir en Él. Vaya que es triste y lamentable para aquellos que sufren sin Cristo. Eso sí es horrible. Y de la misma manera, vaya que triste y lamentable aquellos que prosperan en este mundo, que les va muy bien, pero que su final al morir será el experimentar un castigo indecible en el infierno por toda una eternidad. Eso es mucho más doloroso y agobiante que cualquier sufrimiento que podamos estar atravesando en este preciso momento. Eso sí es grave. Pero ¿sabes qué es lo glorioso del sufrimiento en nuestra vida? Y no es que vamos a moldear nuestro carácter y a ser mejores por medio de la prueba, porque también siempre nos vamos por allí. Y a ver, eso es una realidad. Las pruebas sí moldean nuestro carácter y sí nos ayudan y nos perfeccionan. Pero incluso ahí podemos mostrar egocentrismo. Incluso en ese momento, llevando los problemas a nuestro bienestar final. Los problemas son para mi bienestar. Dios lo hace para mí, para que yo mejore. Incluso ahí mostramos ser egocéntricos. Eso no es lo más glorioso, hermanos, porque
cuando nosotros pensamos en gloria, solamente alguien debe estar en la escena y es nuestro bendito y gran Dios. En medio de nuestro sufrimiento, el leviatán de nuestras vidas se refleja en esos momentos o en esos pequeños momentos que nos quitan el sueño, en esos sufrimientos constantes, ese diagnóstico médico que no puedes cambiar, esa crisis familiar que se escapa de tus manos, esa pérdida económica que te dejó temblando y temeroso. Son situaciones que nos gritan en la cara que no tenemos el control. No lo tenemos. Pero el mensaje de Dios para Job y para nosotros esta mañana es asombroso. El mal, el leviatán, el mal y el caos son indomables para nosotros, pero para Dios son solamente una criatura que está bajo su control. Como si Dios dijera: Job, Jorge, Iglesia Cristiana La Roca, Caracas, tú no puedes ponerle un anzuelo al leviatán, yo sí. Tú no puedes ponerle un bozal al leviatán para dominarlo, yo sí. Yo con una sola palabra lo controlo, y si quiero que no viva más, una sola palabra basta. Dios le está diciendo a Job: si yo gobierno y le pongo un límite a lo que a ti te aterroriza y te da temor, puedes tener la certeza de que tengo bajo control el dolor que hoy te está sacudiendo. Si Dios puede tener el control sobre un monstruo marino como ese, Dios tiene el control sobre el sufrimiento que estás teniendo justo ahora. Si Dios controla todo, eso que estamos atravesando no es una excepción. Nuestra certeza en medio de la incertidumbre no viene de que el problema desaparezca mágicamente, no, sino de de saber que el caos tiene un límite puesto por la mano soberana de Dios. Miren cómo Dios puso límite incluso al rebelde de Satanás. ¿Notaron eso? Dios le dice a Satanás: tú puedes hacer esto, pero hasta aquí. Tú puedes hacer esto, pero hasta aquí. Si Dios le hubiese dicho: no, tú no puedes hacer nada, vete de aquí, ¿sabe qué iba a hacer Satanás? No iba a hacer nada y se iba a ir. Cuando Dios le dijo: puedes hacer esto, pero no le quites la vida, ¿sabes qué hizo Satanás? Obedeció. Se sometió al Dios soberano. Satanás, imagínense, no hay nada en la creación del universo que no se rinda ante la autoridad del supremo Dios de los cielos. Hermanos, créeme, cuando Dios quiera que tu sufrimiento termine, va a terminar. Pero mientras tanto, Él está al control de la situación y no tiene que rendirte cuentas de absolutamente nada. Nada. No tiene que hacerlo. Y dicho sea de paso, si lo hiciera, nuestra mente finita no tiene la capacidad de comprenderlo todo. Y es por eso que los porqués no bastan. Su gracia basta. Job lo estaba entendiendo. Y por eso es lo que él viene a decir ahora en los primeros versos del capítulo 42. Ahora vamos a ver qué es lo que Job le dice a Dios. Leemos el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Léanlo conmigo en sus Biblias. Dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job está ya cambiando su discurso. Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, es verdad. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, he aquí el clímax de este libro. Job no dice: Señor, gracias, ya entiendo por qué murieron mis hijos. Ya entiendo por qué me pasó todo lo que me pasó. Job no dice: ya entendí el propósito de mi enfermedad, ahora sí, yo sé que fue para mi bien. Job no dice eso. Dios nunca, hermanos,
nunca le reveló a Job la causa de su sufrimiento. Jamás. Dios no le dejó saber a Job esa conversación que tuvo con Satanás en el capítulo 1. Job se murió, se fue a la tumba sin saber la causa de su sufrimiento. Dios nunca se lo dijo. Bueno, entonces, ¿por qué Job se arrepiente y por qué Job encuentra paz? Si Dios nunca le dijo nada. Versículo 5. Ese es el versículo clave. He sabido de ti, solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job descubrió que la paz no es tener información. La paz es una persona. Job pasó de una fe teórica, de oídas, a un encuentro real con el Dios vivo. Ahora mis ojos te ven. Job dejó de mirar su crisis y comenzó a mirar al Dios soberano que controla su crisis. Fue un cambio de enfoque. Job dejó de mirar acá para mirar acá. Y ese es nuestro argumento de hoy. Nuestra certeza no nace de entender los porqués, sino de conocer a aquel que lo gobierna todo. Pero iglesia, aquí es donde esta historia se vuelve 1000 veces más gloriosa para nosotros el día de hoy. Job vio a Dios desde un torbellino o en un torbellino. Vio las estrellas, vio los monstruos marinos, vio ese pequeño destello de majestad de Dios, y fue eso suficiente para callar sus quejas y para sanar su alma. Solo con ver eso. Y si a Job no le bastaron los porqués, sino que le bastó fue ver la creación para confiar. ¿Cuánto más nos tiene que bastar a nosotros que hemos visto la cruz? El Dios que le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Es el mismo Jesús por quien fueron creadas todas las cosas. El Dios que domina al Leviatán con una palabra es el Jesús que se levantó en la barca en medio de la tormenta y le dijo, cálmate, y la tormenta se calmó. El Dios que controla todo es el mismo que decidió enviar a su único Hijo a este mundo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna por medio de su sacrificio. Y si Dios entregó a su propio Hijo para sufrir por nosotros, ¿cómo no vamos a confiar en que Él sabe lo que está haciendo en medio de nuestro sufrimiento? Él lo vivió en carne propia. Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Gracias a Cristo, nuestro sufrimiento no es una derrota, ni es el final de todo, es parte del proceso. Es parte de la vida del cristiano. Cuando los porqués no bastan, su gracia es más que suficiente. Así que si hoy estás mirando un océano inmenso de incertidumbre, si estás lidiando con un leviatán, con un caos que te quita el sueño, hermano, no cuestiones ni le exijas a Dios absolutamente nada. Haz lo que hizo este hombre que hablábamos del principio, Horacio Spafford. Haz lo que hizo él en medio del Atlántico. Haz lo que hizo Job al mirar su enorme incapacidad y contemplar la sabiduría de Dios. Levanta tus ojos y contempla a Cristo. Ve la cruz. Recuerda que Él gobierna cada detalle de tu vida. Y dile desde lo más profundo de tu corazón lo mismo que Spafford le dijo a Dios el día que perdió absolutamente todo. Señor, mi cuerpo sufre, mi mente no entiende, mi corazón llora, pero mis ojos te ven. Y porque te veo, sé que todo está bien con mi alma. ¿Ves lo que dice? Estoy sufriendo, estoy agobiado, no entiendo nada de lo que está pasando, pero como te veo, yo sé que estoy bien. Yo sé que al final de mi vida, el día que parta de este mundo, voy a estar contigo por una eternidad, y eso es suficiente. Eso es suficiente para sufrir todo lo que yo tenga que sufrir hoy aquí en la tierra. Hermano, nosotros somos finitos, pero Dios es infinito.
Nosotros tenemos sabiduría limitada, pero Dios tiene sabiduría ilimitada. No podemos intentar saber a la perfección cómo es la mente de Dios y cómo Él actúa según su perfecta voluntad, según sus perfectos propósitos. Debemos descansar en Él, porque cuando los porqués no bastan, su gracia es suficiente. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y a cantar una canción. Bendito y buen Dios. Hoy al pasearnos, Señor, por este libro de Job, nuestro corazón, nuestra mente se sacude por completo. Nosotros somos muchas veces como Job, que al principio de la prueba solemos mostrar una buena careta. Solemos soportar un poco lo que nos está pasando, pero cuando la prueba se extiende y aprieta, aceptamos hoy, Dios, que te cuestionamos, que sentimos molestia, que sentimos el deseo de pelear y de debatir contigo aún sabiendo quién eres. Hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Queremos arrepentirnos al igual que Job cuando él te vio. Cuando él entendió que lo que necesitaba era tu gracia, no necesitaba entender nada. Hoy nosotros entendemos que no necesitamos todas las respuestas, te necesitamos a ti. Tú eres todo lo que nuestra alma necesita. Y te damos gracias, Señor, porque tú decidiste desde la eternidad pasada mirarnos con ojos de amor y crear un plan maravilloso para salvarnos de nuestra condenación. Gracias por Cristo, por la cruz y por su sangre derramada. Gracias por poner en nosotros el don del arrepentimiento y darnos el don de la fe para poder llegar a sus pies. Tú eres grande, Señor. No tenemos nada que recriminarte. Tú eres el Dios todopoderoso y confiamos, queremos confiar más en ti. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.